Bueno, muy buenos días, amados. Qué bueno verles en esta mañana. Qué regalo precioso poder estar reunidos una vez más en su nombre, incomparable, en su gracia indescriptible, para que el Señor hable a lo profundo de nuestras vidas y a lo profundo de nuestro corazón. Así que hoy vamos una vez más a iniciar con el estudio de las Escrituras en esta mañana, y que Dios sea alumbrando nuestro entendimiento de una manera sobrenatural. Hebreos capítulo número 11, Hebreos capítulo número 11, versículo número 1. Esta mañana la enseñanza, lo que Dios tiene para nuestro corazón esta mañana, titula La unidad de la fe, la manifestación de la vida de Jesús. Y ha sido un regalo muy hermoso lo que Dios ha venido trayendo acerca de la fe todos estos últimos tiempos, y enseñándonos y alumbrándonos para sacarnos del mundo de donde estamos haciendo fuerza para llevarnos al mundo, porque el mundo de la fe de Dios es un mundo de reposo, es un mundo de descanso. Cada vez que nosotros experimentamos que ese reposo y ese descanso no está, es porque estamos tratando nosotros de hacer lo que solamente Dios puede hacer, y estamos nosotros tratando de lograrlo y alcanzarlo por nuestros propios medios, y nos frustramos mucho porque vemos que los resultados que pueden producir el ser humano son muy pobres. La finalidad a la que nosotros llegamos cuando nosotros hacemos la obra no nos conduce realmente en ninguna dirección. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Y hemos visto cómo la fe no tiene certeza, sino que la fe es certeza, y certeza es completa ausencia de duda. Y eso no pasa en el ser humano, eso solamente ocurre en Dios. Por eso hablamos de una manera especial es de la fe que proviene de Dios, y que la fe no es algo que producen los seres humanos, sino que la fe es algo que manifiesta la vida de Dios cuando viene a cada uno de nosotros, cuando se manifiesta en cada uno de nuestros corazones. Y allí es donde la certeza, que es la palabra que se utiliza allí en Hebreos, que es la palabra hipóstasis, que quiere decir sustancia, esencia, naturaleza, seguridad, nos habla como eso que Dios pone de Él mismo dentro de cada uno de nosotros, porque Dios nos ha provisto en la vida de su Hijo todo aquello con lo que nosotros podemos ser acercados a Él. No hay medio humano que haga al hombre olor grato delante de la presencia de Dios, excepto lo que Dios mismo ha provisto de una manera sobrenatural. Una vez, dice la Escritura, unos hombres, hijos de Aarón, se presentaron delante de Dios, y dice que fuego de Dios salió y les dio muerte: Nadab y Abiud. Y dice la Escritura que estos hombres se presentaron delante de Dios con un fuego extraño. Ellos tomaron de lo que Dios no les había provisto, y con eso quisieron presentarse delante de Dios. Y todo lo que nosotros traigamos delante de Dios, que Dios mismo no nos lo haya provisto, es fuego extraño. Y más en el tiempo en el que nosotros vivimos, que lo que se buscan son estrategias, que lo que se buscan son ideas, que lo que se buscan son cosas que hagan sentir novedosa una reunión, y no la manifestación gloriosa de la vida del Señor.
Hoy buscamos, o el ser humano busca mucho, que lo entretiene y no que lo lleva a conocer a Dios con todo el corazón. Y hay cosas que nos mantienen muy entretenidos, muy ocupados, pero nos mantienen muy distantes de Dios, muy alejados de la realidad de Dios en nuestro corazón. Y entonces hemos visto como Hebreos 11, de una manera especial, hay una lista de hombres y mujeres en los que Dios narra la obra que Él hizo en cada uno de esos corazones, y cómo Dios, que plantó de su fe en ellos, a través de esa fe que fue permeando su vida, su corazón, porque no olvidemos que veíamos en Efesios capítulo número 1:3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, de manera que todo lo que Dios nos iba a proveer ya fue provisto en la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Dios espiritualmente ya hizo toda la obra, pero ahora esa vida espiritual que Dios ha puesto está obrando para formar esa vida en nuestra alma, que antes estaba amalgamada, fundida en una con el pecado, y que ahora de una manera especial el Señor está llevándonos para que todo lo que esté arraigado y cimentado en cada uno de nosotros ahora sea la gloriosa vida de Cristo, la única fuente de vida, porque no hay, fuera de Él, no hay nada que nos pueda proporcionar vida. Si una reunión como esta no se trata de poderlo ver a Él con más claridad y que Él se revele, una reunión como esta no puede proporcionarnos vida, porque la vida solamente viene de una persona, del Señor Jesucristo. La razón de esta reunión es Él, y que Él nos permita verlo con más claridad, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, no para seguir viendo el libro, que lo hemos visto muchísimo, sino para poderlo ver a Él con todo el corazón, para poderlo ver a Él con todo nuestro ser. Y la única manera es esa vida de Cristo gobernando dentro de cada uno de nosotros, y por eso Dios va haciendo procesos. Leíamos esta mañana al iniciar cómo el Señor se refiere a Moab, donde dice que Moab fue un hombre que no fue vaciado de vasija en vasija, por lo tanto permaneció en él su sedimento y conservó su olor y conservó su sabor, ¿sí? Y quisiera otra vez que leyera ahí conmigo en Jeremías capítulo número 48, Jeremías 48 en el verso número 29. Jeremías 48, 29, porque ahí nos deja ver cuál era el olor y cuál era el sabor que había en la vida de Moab, ¿sí? Y que permanecer y conservar ese sabor, lo único que iba a producir era una destrucción en la vida de este hombre. Por eso es necesario, y ya entendemos, que después de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Pero las aflicciones no son las que nos dan entrada, sino lo que nos aflige es lo que nos libra de nuestra propia capacidad y del grito de independencia que el hombre dio en el huerto del Edén cuando pecó. Se volvió independiente de Dios, se volvió autosuficiente, y como Satanás le propuso diciéndole, sino que ahora van a ser conocedores del bien y del mal. Y el hombre entonces se convirtió creyendo que sabe hacer lo bueno y que sabe evitar lo malo. Y resulta que muchas veces nos encontramos que nosotros llamamos a lo malo bueno y a lo bueno llamamos que malo, porque no sabemos distinguir, no sabemos diferenciar, ¿cierto? Y la única manera de que todo cambie es por esa vida de Dios dentro de nosotros. Y dice el verso 29 de Jeremías 48: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. A eso olía, y eso era lo que conservaba
Moab dentro de su corazón. De eso fue de lo que no fue vaciado. De eso fue de lo que no fue librado. Y eso lo mantuvo alejado ¿de quién? Alejado de Dios. Todo lo que nos quiebra nos acerca al Señor. Nosotros queremos evitarlo. Nosotros queremos no pasar por ahí. No queremos transitar esas circunstancias, pero las necesitamos. Tal vez muchas de esas circunstancias las atravesamos y no las entendimos, y se nos hizo más amarga la vida. Y se nos hizo más amarga la vida porque se nos hizo muy difícil poder entender qué era lo que Dios estaba obrando al interior de nuestro corazón. Pero gloria a Dios por toda esa obra que Él empezó y nos deja ver a través de muchísimos personajes, a través de la Escritura, de que lo que Dios empezó, Dios mismo lo perfeccionará todos los días hasta el día de Jesucristo. Dios empezó una obra en ti. ¿Y cuál fue la obra que Dios empezó? La de formar a Cristo dentro de tu vida. Es una obra que el Señor va a seguir todos los días. Por eso todos los días Dios va a tener que seguir derribando. Todos los días Dios va a tener que seguir obrando de una manera especial. Vaya allá atrásito entonces a Hebreos, capítulo número 10, 38. ¿Sí? Dios nos ha provisto, y ya miramos que todo lo que Dios ha prometido es la vida de su Hijo Jesucristo. Dios no ha hecho más promesas. Todas las demás somos las ideas que nosotros nos hemos hecho, somos los conceptos que nosotros nos hemos inventado, son las cosas que hemos relacionado en nuestro mundo de ceguera y las relacionamos con Dios y después las compartimos con otros y vamos generando un mundo que no corresponde al mundo de Dios. Dios ha prometido solo una cosa: ¿la vida de quién? De su Hijo. Y en la vida de su Hijo Jesucristo está contenido todo lo que Dios dispuso para nuestras vidas. En Él todas las promesas de Dios son sí y son amén. Y ahora esa vida de Cristo en mí es la que responde amén hacia Dios, para que se cumpla toda esa realidad dentro de nuestro corazón. Y dice ahí Hebreos 10, 38, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Y no olvidemos que en todo el libro de Hebreos el Señor ha venido hablando, ya le hemos tocado un poco, pero quiero recalcarlo en esta mañana. Viene hablando de todo lo que es el sacerdocio, los pactos, los sacrificios, pero el Señor nos deja ver que todo eso no tenía la supremacía, solamente tenía una sombra para señalar con claridad hacia dónde estaba apuntando Dios todo el tiempo, porque Dios todo el tiempo nos ha señalado a su Hijo. Y cuando aquel día en el bautismo, cuando vino Jesús al Jordán, mientras Juan bautizaba, dice que se abrió el cielo y vino una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Y entonces el Señor nos deja ver que es lo único que produce complacencia al corazón de Dios: la vida del Hijo. Y allí el Señor lo está señalando. Pero más adelante el Señor lleva a 3 de sus discípulos, a Juan, a Jacobo, a Pedro, a un monte, y allí se transfiguró delante de ellos. Sí, y dice que aquel día el Señor hizo venir a Elías y a Moisés. Moisés claramente relacionado por los judíos con la ley, pero ¿a quién señalaba la ley todo el tiempo? A Jesús. Y Elías, la figura de los profetas. Todas las profecías, ¿a quién señalaban? A Jesús. Y en aquel monte de la transfiguración el Señor le está diciendo: mire, de ellos todo lo que hablaron fue de mí. ¿Recuerda cuando el Señor les abrió las escrituras a los que iban camino a Emaús y le mostró cómo todas las escrituras, la ley y los profetas
todo lo que ellas decían acerca de ¿quién? De Él. De manera que toda la ley señalaba a Cristo y todas las profecías señalaban ¿a quién? A Cristo. Y de pronto, mientras el Señor está haciendo todo eso, se desvanece Moisés y se desvanece Elías. Para el Señor decir, ya no se trata ni de Moisés ni la ley, ni se trata ni de Elías ni las profecías. Ahora se trata del Hijo. Ya todo lo que Dios había indicado ha venido, y todo lo que Dios había prometido se ha cumplido en la vida ¿de quién? En la vida preciosa del Hijo. De manera que en la vida del Hijo es donde nos ha sido provista la fe que viene de Dios, del carácter, de la naturaleza, de la vida de Dios, porque lo que proviene de Dios nos lleva a buscar única y exclusivamente ¿a quién? A Dios, y nos saca de todas las distorsiones que el ser humano tiene y que le llaman la atención y le gustan, porque al ser humano le gusta ese concepto de fe donde el hombre puede ser como Dios, y donde el hombre puede decretar, donde el hombre puede proclamar, donde el hombre puede decir, donde el hombre puede decretar y que las cosas sucedan porque simplemente necesitaba decirlas, y si tienes la fe suficiente entonces las cosas van a suceder. Y eso nos lleva por un camino de muerte y nos lleva por un camino de destrucción, porque tantas veces terminamos decretando, buscando, soñando y deseando lo que Dios no quiere para quién, para nuestras vidas, y lo que Dios no quiere para nuestros corazones. No olvidemos que esa vieja naturaleza o ese hombre caído quedó dependiente de todo lo creado, y todos los días busca y busca y busca y busca y busca y busca cómo lo creado puede satisfacerlo, cuando nada de lo creado puede producir plenitud en el corazón del ser humano. Por eso está escrito: aunque el hombre ganara el mundo entero, ¿de qué le sirve si su alma no encontró reposo en todo lo que ganó? Si su alma no encontró reposo en todo lo que obtuvo, porque el reposo viene de Dios. El reposo es una persona. El reposo se llama Jesucristo para cada una de nuestras vidas, para cada uno de nuestros corazones. De manera que la fe no es ni siquiera lo que siento, no es ni siquiera lo que tengo que hacer para Dios, porque amado, la fe no nos mueve a cosas terrenales. La fe nos mueve en la búsqueda del corazón de Dios. La fe nos atrae hacia Dios. ¿La que proviene de quién? La que proviene de Dios. Mas el justo por fe vivirá. Y ahí no podemos perder de vista lo que Dios ha hecho, que Dios nos ha justificado. ¿Y qué significa eso? Que Dios trató a Jesús y puso sobre los hombres de Jesús todo lo que nosotros habíamos hecho, nuestra desobediencia, nuestra deshonra hacia Dios. Dios se la atribuyó a Jesús, y la perfecta obediencia de Jesús Dios nos la atribuyó ¿a quién? A nosotros. Hizo un cambio. A Jesús le dio lo que nosotros merecíamos, y a nosotros nos dio lo que no merecíamos, pero nos dio la vida de su Hijo, que Jesús, y con eso nos hizo justos. Cuando Dios hace esa obra de justificarnos, no solamente nos atribuyó una justicia, la perfecta obediencia y la vida perfecta de Jesús, sino que ahí mismo nos proveyó la vida de Jesús a cada uno de nosotros. Lo que más inconscientes somos nosotros es de que somos portadores. Somos portadores de un tesoro incalculable, de un tesoro extraordinario. Pero todo esto, dice el Señor, veíamos la semana anterior Hebreos 12:2, ubiquémonos allí, Hebreos capítulo número 12:2, para que tengamos puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. No olvidemos que todos los capítulos anteriores de Hebreos han dicho que los sacerdotes habían presentado muchos sacrificios, pero ningún sacrificio pudo quitar el pecado, y ahora vino Jesús y con su sangre quitó el pecado con un solo sacrificio. ¿Para qué? Para siempre. Que los sacerdotes entraban y se presentaban con sangre ajena,
que tenían que presentar primero un sacrificio por sus propios pecados y después presentar un sacrificio por los pecados del pueblo, pero dice que ahora entró el sumo sacerdote, el que no tuvo que presentar sacrificio por sus pecados porque no había pecado. Era el cordero sin defecto, el cordero perfecto. Y ese se había presentado no con sangre ajena, sino con su propia sangre, que no había entrado en un tabernáculo hecho por el hombre, sino en el cielo mismo, dice la Escritura. Y es un regalo maravilloso del Señor. Ahora, después de que el Señor ha dejado ver todas esas figuras, dice, ¿dónde tiene que estar puesta la mirada? Verso 2 del capítulo 12: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hemos leído que en otras versiones dice, de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. En otras versiones dice, Él es el iniciador y perfeccionador de la fe. Él es en quien empieza y termina nuestra fe. De Él viene nuestra confianza y Él es el que hace que confiemos. ¿Por qué he puesto los ojos en Jesús? Porque a la realidad de todas las cosas de Dios es el Hijo. Ahí está toda la realidad de las cosas de Dios y de todo lo que Dios ha provisto. Y lo que el Señor estaba indicando allí a los de aquella época es lo mismo que Dios nos indica en este tiempo a nosotros, porque el ser humano tiene la tendencia a poner la mirada en todo lo que sea figura. Por eso a veces se nos vuelve más sagrado el culto que Dios, se nos vuelve más sagrado el ministerio que Dios, porque eso que era figura se convirtió en algo más importante que la realidad de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. La realidad que Dios ha traído es la realidad de la vida de su Hijo. Pase ahí atrasito a Hebreos capítulo número 10 verso 1. Hebreos 10, 1. Y aquí lo dice muy hermoso. Hebreos capítulo 10 verso número 1 dice, porque la ley, ¿sí o no? La ley provino de Dios. La ley es santa y es pura. Sí, la ley de una manera especial nos muestra el estándar de Dios, pero muestra toda la incapacidad que el ser humano tiene para responder ¿a quién? A Dios. De manera que dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. No olvidemos que la ley no solamente correspondía a la ley moral, la ley correspondía también a toda la ley sacrificial. Estaba toda la ley de los sacrificios. Y dice que teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, porque la imagen misma de las cosas, ¿quién es el que la tiene? Es Cristo, la realidad de todas esas cosas. Dice que la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Quiero leer aquí varios versículos, tal vez para que aterricemos un poco esto tan hermoso. Esta mañana mientras lo meditaba, había una luz muy especial para el corazón de esto, porque dice el verso 2, los sacrificios, vimos en el verso 1, no podían hacer perfecto a una persona. Dice el verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de ¿qué? De pecado. Pero el sacrificio de esos corderos jamás pudo hacer perfecto ¿a quién? A nadie. Dice verso 3, pero estos sacrificios cada año, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea que aunque estaba el sacrificio, como que todo seguía igual. Porque la sangre, verso 4, de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Eso nos ayuda a ir aterrizando muchas cosas, porque tal vez
Los de la antigüedad se centraron tanto en el modelo religioso que pensaron que eso era lo que Dios quería. Y tal vez nosotros ahora en el modernismo también podemos centrarnos mucho en un nuevo modelo religioso. Y dice ahí de una manera especial, verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste. De manera que lo que Dios deseaba era que le sacrificaran animales, que derramaran sangre una y otra vez. ¿Ese era el deseo de Dios? No, en ninguna manera. El deseo de Dios no era ese. Esos animales simplemente recordaban a Dios que un día iba a venir su Hijo, que era lo único que Él quería ver. Por eso dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Eso no era lo que estaba buscando Dios. No estaba buscando la muerte de animales, sino dice, mas me preparaste un cuerpo. En otras versiones dicen, mas me has dado un cuerpo para ofrecer. Verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Cuál muerte o cuál sacrificio diferente al de Cristo subió como olor grato delante de Dios? Ninguno. Todos ellos apuntaban al único sacrificio que Dios había preparado desde la eternidad, al sacrificio que fue dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Y dice aquí, verso 7, entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está en el rollo del libro, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y mira lo hermoso, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Su voluntad no estaba en los corderos, su voluntad estaba en la vida de ¿quién? En la vida del Hijo. ¿Cuándo subió olor grato delante de Dios? Cuando esa vida que Dios había preparado fue la vida que fue ofrecida. Y ahí fue donde todo lo que era figura, ¿qué? Cesó. Porque aún muchas personas hoy vuelven, hay gente que está volviendo a sacrificar animales, ¿cierto? Porque perdemos de vista creyendo que cualquier actividad de esa que el hombre desarrolle puede hacerlo grato delante de Dios. Y Dios solamente nos ha provisto una cosa. Dice el verso 14, pase ahí el 14 de Hebreos 10, porque con una sola ofrenda, ¿cuál? La de Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué hermoso. De manera que la persona que ha sido justificada ha recibido una nueva vida. Su justicia ha hecho posible que ahora esa vida habite en mí, que ahora el que habite en mí sea Él, y cuando Él vive en mí, entonces se va a cumplir en mí todo lo que Él ha prometido, y ahí es donde Él va a producir un caminar por fe. No sé si para usted es conocido o ha sido familiar que tantas veces expresamos caminar por fe, ¿cierto? Caminar por fe. Y nosotros creemos que caminar por fe es meterme en algo que se me ocurrió, una idea que me pareció, un deseo que me surgió, y entonces digo por fe porque digo que eso está en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. Y realmente, ¿qué es caminar por fe? Caminar por fe es vivir la vida de Cristo. Esa es la realidad de caminar por fe. Nosotros hemos caminado tras los deseos de nuestro corazón y hemos querido más bien apoyarnos en Dios para que Dios me conceda todo lo que yo creo, lo que yo quiero. Y cuando no me lo concede, entonces soy un ser completamente frustrado. Mis amados,
La felicidad de un verdadero creyente no está en nada de lo que posee. Si Dios le da, amén. Y si Dios no le da, amén. Porque la felicidad de un verdadero creyente es una vida que le ha sido ¿qué? Que le ha sido provista, que le ha sido dada de una manera sobrenatural, ¿cierto? De manera que lo que nos tiene infelices no son las circunstancias. Alguna vez compartimos una historia que tal vez para muchos sea conocida, para otros la primera vez que la escuchen. Cuando Dios nos dio a su Hijo, nos dio en Él todas las cosas, y que ahora todo lo que nos dio en el Hijo está siendo formado en nosotros, para que encontremos que lo que hace plena nuestra vida es la vida de ¿quién? Es la vida del Hijo. Y esa historia hablaba de un hombre, un mendigo de la calle, que tenía un sueño, y su sueño era poder ir en un crucero, y se dedicó a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar hasta que completó el dinero del boleto para ir en el crucero. Como él estaba acostumbrado a comer de todas las obras que recogía en la calle, de todo lo que encontraba por ahí para comer, llevó algunos alimentos entre su bolso para los días que duraba el crucero. Y él pasaba por el restaurante que se veía en el crucero y veía tanta gente allá sentada comiendo unos platos deliciosos. Él iba y se encerraba en su camarote, y entre más pasaban los días, más viejos y duros y tiesos estaban los panes que había echado en su bolso. Entonces él iba y se comía esos panes tiesos, ¿sí? Pero pensando en el alimento que tenían los que estaban sentados allá en la mesa. Pasado unos días del viaje, se acabó el alimento que llevaba entre su bolso y empezó a tener mucha hambre. Y él pasaba y sentía ese olor a comida tan rico, y se iba desesperado a su cuarto, hasta que el desespero lo llevó a buscar a uno de los trabajadores del barco y le dijo: necesito comer, necesito por favor que me den trabajo para que por lo menos me den, aunque sea de lo que sobre ahí en el restaurante. Si quieren lavo la loza, si quieren trapeo, lo que me pongan a hacer. Aquel al que le estaba preguntando le dijo: ¿usted en qué camarote está? Él le dijo en qué número estaba, y le dijo: ¿usted sí leyó bien el boleto? Porque el boleto que usted compró dice que viene con todas las comidas incluidas. Y ya estaba a punto de bajarse del barco. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado así? Nos quedamos comiendo de las cosas vanas y vacías, insatisfechos en nuestro corazón, cuando Dios nos compró con su sangre, la de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Nos proporcionó no todo lo que según nuestro concepto nos satisface, sino todo aquello donde está la vida de Dios. Porque es importante aterrizarlo, porque a veces son unas cosas las que yo creo que me harían feliz, y a veces lo que yo creo que me haría feliz me vuelve la persona más infeliz del mundo. Sí. Hay personas que un día soñaron con tener hijos y después sus hijos les han hecho infelices. Por un momento fue feliz y después se llenó de infelicidad. Pero porque pusimos el corazón en el lugar equivocado. La fe o el caminar por fe, ¿a dónde nos lleva? A vivir la vida de ¿qué? La vida de Cristo. Y la vida de Cristo nos lleva a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Hay una frase que a mí se me hacía muy difícil entender, y era la frase apostatar de la fe, y que aún la Biblia dice que muchos en los postreros días apostatarían
de la fe. Y entonces yo siempre relacionaba eso como con las personas que con sus labios negarían a Jesús y dirían pues que yo antes iba a una iglesia, ya no volví a una congregación, que antes leía la Biblia, ya no la leí, no la leo, que antes oraba y ya no oro, que empezara a decir con sus labios ya no creo en Jesús. Y entonces relacionaba eso en mi mente con que eso era apostatar de la fe, ¿sí? Pero entendí mientras escudriñaba las Escrituras que apostatar de la fe no tiene que ver con lo que negamos con nuestros labios. Apostatar de la fe tiene que ver con negarnos a la vida que Dios nos ha proporcionado. Si la fe es proporcionada en la vida de Jesús y un caminar por fe es vivir la vida de Cristo, negarme a vivir la vida de Cristo es apostatar de la fe. Ahí es donde apostatamos de ¿qué? De la fe. Porque tantas veces estamos aquí sentados cada semana y estamos felices porque cada semana estamos fieles al culto, pero todos los días conservamos nuestro olor y nuestro sabor. No hay un morir a nosotros para que la vida de Cristo sea la visible en cada uno de nuestros corazones. Y entonces pensamos que apostatar de la fe es el que está allá afuera diciendo no quiero nada. Pero es que muchas veces yo puedo estar ahí sentado lo mismo diciendo no quiero nada, porque quiero muchas cosas, pero no quiero la vida que me ha sido proporcionada. La única vida que puede producir plenitud dentro de mi corazón. Si Dios está obrando en mi vida, cada vez me va a llevar a estar pegado a las cosas celestiales y menos a las terrenales. Colosenses capítulo 3, 1, 2 habla de lo que acontece en la vida de un ser humano. Acontece en un ser humano. Dice Colosenses 3: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿sí? Si ha acontecido la vida de Cristo, ¿en qué dirección lo pone? Buscad las cosas de ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de ¿quién? De Dios. ¿Se da cuenta que eso sí es un caminar por fe? Un caminar por fe lo lleva en la búsqueda, una búsqueda muy diferente, no en un lamento por lo que no tiene, no en un lamento por lo que no ha logrado. Mis amados, si Dios nos permite estudiar, gloria a Dios. Si Dios nos permite desempeñar un trabajo bien, gloria a Dios. Pero esa no es la razón de ser del ser humano. No es la razón de ser. La razón de ser de una persona se llama Cristo. Y cuando la razón de ser, que es Cristo, se va convirtiendo en la realidad de nuestro corazón, mire, lo que hace libre a una persona no es conocer las Escrituras. Lo que hace libre a una persona es conocer a Cristo. Eso es lo que verdaderamente hace libre a una persona. ¿Y cuál era la gran diferencia entre los escribas y fariseos y los discípulos? Había una gran diferencia entre ellos. Los fariseos y los escribas eran expertos en las Escrituras. Un escriba podía evaluar fácilmente si una copia de la ley estaba bien hecha o no. Contaban las letras. Tenían un conocimiento exhaustivo en cuanto tenían discusiones teológicas, doctrinales, tenían conocimiento de los ceremoniales. Pero el asunto es cómo una persona con tanto conocimiento bíblico, con tanto conocimiento ceremonial, con tanta preparación teológica y doctrinal, cuando tuvieron delante de ellos
al autor de todo ello, no lo reconocieron. Veían las escrituras, pero no veían al autor de quién. Pero no veían al autor de ellas. Y eran expertos. Y aquí es importante poder entender una línea muy delgada, porque los seres humanos a veces nos vamos a extremos. Hay unos en el extremo donde estudian mucho, pero no están viendo. Y hay otros en el extremo donde ni siquiera abren la escritura. Mis amados, se hace necesario que nosotros meditemos las escrituras. Pero meditemos las escrituras no para que conozcamos más la Biblia, sino que meditemos las escrituras con un ruego en nuestro corazón: Señor, queremos conocerte más. Recuerde, cuando Él abrió los ojos de ellos camino a Emaús, vieron cómo todas las escrituras lo señalaban con mucha claridad a Él, la ley y los profetas. Y después, más adelante, Dios les abrió los ojos y lo vieron a Él y reconocieron que era Él el que estaba en medio de quién, en medio de ellos. ¿Y sabe qué es lo que hace cuando los ojos son abiertos? Eso produce un deseo profundo. En eso que iban camino a Emaús, se iban alejando diciendo todas las cosas que habían acontecido. ¿Cuántas veces nos podemos ir alejando de Dios? Repite y repita Biblia, pero alejándonos de Dios. Ellos fueron los que le dijeron a Jesús: no has sabido todas las cosas que han acontecido. Es el único forastero que hay aquí que no sabe las cosas que todo el mundo sabe. Y le narraron a Jesús la vida de Jesús, pero no veían a Jesús, porque hay un velo en el corazón, y ese velo solamente puede ser quitado ¿por quién? Por Cristo. Amado, la carne puede prepararse de una manera tremenda con estudios bíblicos, puede prepararse con cursos y estudios, puede prepararse con un mundo de cosas, pero no ver a quién, pero no ver al Señor. ¿Y cuál era la diferencia con los discípulos? Los discípulos no repetían diciendo todo lo que decía la escritura. Acompáñenme un momentico a Primera de Juan, porfa. Primera de Juan. Capítulo número 1, verso 1. Primera de Juan, capítulo número 1, verso 1. Dice la escritura: lo que era desde el principio. Y ahora, ¿qué dicen los discípulos del Señor, en este caso Juan? Lo que leímos en un libro, lo que aprendimos en un estudio bíblico, lo que hicimos en fundamentos de la fe, lo que estudiamos en la doctrina teológica. ¿Qué dice ahí? Lo que contemplaron nuestros ojos respecto al verbo de ¿qué? De vida. Los fariseos y los escribas veían la Biblia, los discípulos veían a Jesús. Los fariseos y los escribas con su Biblia despreciaron a Jesús, despreciaron la vida. Es más, siempre le estuvieron aplicando Biblia a Jesús. Porque Jesús sana en el día del reposo, porque Jesús hace esto y hace lo otro. No le podían ver, pero los discípulos ahora le estaban ¿qué? Le estaban viendo. Efesios 4:13. Porque la fe tiene que provenir de Dios y pertenece a la vida de Dios y a la naturaleza de Dios. Dice Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos, y ahí habla de algo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
¿De dónde proviene la fe del verdadero creyente? De Dios. Y cuando la fe proviene de Dios, Dios nos lleva en una única dirección. Cuando no proviene de Dios, proviene entonces de lo que el hombre le parece creer. Y por eso encontramos hoy, en la época de Jesús, el pueblo de Dios estaba dividido de acuerdo a lo que cada uno creía. Entonces habían fariseos, habían saduceos, estaban los celotes, estaban los herodianos. Todos practicaban el judaísmo, pero cada uno lo veía de una manera de una manera diferente. Cuando Jesús vino, no dijo, es que estos tienen la razón, estos tienen la razón. Jesús no vino a darle la razón a ninguna posición religiosa. Jesús vino a decirles, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Dios ensanchó el corazón de los discípulos para ver el camino, la verdad y la vida, eso transformó sus vidas y los llevó a dejarlo todo para seguirlo a Él. Para seguirlo a Él con todo su corazón y con todas sus fuerzas. En estos días hicimos un ejercicio con el que quiero terminar esta mañana, y es: ¿hay diferencia entre un ciego de nacimiento y una persona que quede ciega a los 60 años? Hay mucha diferencia, porque una persona que durante 60 años pudo hacer uso de la vista, esa persona en esos 60 años ha conocido muchísimas cosas. De manera que en el momento en que esa persona pierda la vista y se encuentre con alguien que le esté hablando, ella tiene grabado lo que vio. De manera que cuando le hablan, ella relaciona lo que le hablan con lo que ha visto. ¿Cierto o no cierto? Y entonces esa persona, ¿cuántos amaneceres vive en 60 años? ¿Cuántos días soleados? ¿Cuántos días oscuros? ¿Cuántos días donde vio el cielo estrellado? Y si alguien se acerca a ese ciego que perdió la vista y le narra cómo está el sol hoy de resplandeciente, esa persona recuerda lo que un día vio y tiene una imagen clara, porque había visto. El asunto es que un ciego de nacimiento jamás ha visto. Por lo tanto, cada vez que usted le hable algo a un ciego de nacimiento, como no ha visto, ¿a qué tiene que apelar el ciego de nacimiento? A la imaginación. Él tiene que imaginar, él no ha visto nada. Lo que pasa es que uno le está hablando a esa persona y le está narrando, y uno cree que porque uno se lo narra con mucha claridad, entonces esa persona está entendiendo todo lo que se le está diciendo. Y entonces usted le dice, es que el sol es amarillo. ¿Ha visto el sol? ¿Ha visto el color amarillo? Entonces allá en la mente de ese ciego de nacimiento, conforme a su imaginación, se está formando una imagen. Si usted le dice que el sol es redondo, ese ciego jamás ha visto un círculo. Por lo tanto, una cosa es la que usted le está narrando y otra cosa es la que esa persona que jamás ha visto se está imaginando. Si pudiéramos poner todo lo que esa persona está entendiendo en una imagen, en un televisor, para saber qué está entendiendo el ciego de todo lo que le estoy pintando, cuando empezaran a salir las imágenes, usted diría, Dios mío, está sumamente perdido. Porque cuando vea las imágenes, no se parece nada a la realidad de lo que usted le está narrando, porque él todo el tiempo estuvo apuntando a la imaginación, porque como no ha visto, lo que no ha visto se lo tiene que imaginar. Pero hay ciegos de nacimiento muy entrenados, y entonces ellos se formaron su imagen
y aprendieron a comunicarse con el mundo de afuera desde la imagen que ellos tienen, pero en cierta manera eso compagina con lo que hay afuera. Y entonces usted ve un ciego muy entrenado y le da a ese ciego la oportunidad de que entrene a otro ciego de nacimiento. Entonces ese ciego entrenado de nacimiento ha aprendido un mundo según su imaginación, pero como ha adquirido destreza en eso, ahora lo vamos a poner a entrenar otro ciego de nacimiento, y resulta que ahora se va a formar es otro mundo. El ciego de nacimiento entrenado le está enseñando al otro lo que él se ha imaginado, y le está enseñando a otro al que se le va a producir una nueva imagen de lo que él se está imaginando de acuerdo a lo que escucha. Y así se va formando, y cada uno va viendo el resultado del producto de su imaginación. ¿Y qué tiene que ver esto con la vida espiritual, pastor? Pues somos más los que vemos que los ciegos de nacimiento. Y resulta que es que todos nosotros somos ciegos de nacimiento. Todos nosotros. Solo ha habido una pareja que vio y perdió la vista: Adán y Eva. Adán y Eva fueron los únicos que en el huerto del Edén vieron, y después de haber visto, ¿qué? Perdieron la vista. Adán y Eva eran los únicos que fuera del huerto del Edén pudieran tener algo de luz entre lo que era la realidad de Dios y el mundo en el que ahora estaban viviendo. Pero todos los demás nacimos sin haber visto, y nacimos sin haber visto, y muchos nos hemos entrenado con el libro, y venimos y leemos el libro, y cada uno con el libro se ha hecho una imaginación. ¿Cierto o no cierto? Si lo llevamos a algo más global, entonces usted dice que la iglesia cristiana, pero la iglesia cristiana está dividida cada uno en cómo ese ciego vio o entendió según su imaginación. Y entonces está la fracción de los pentecostales, la fracción de los bautistas, la fracción de los presbiterianos, la fracción de los adventistas, la fracción de los mormones, la fracción de los testigos de Jehová, la fracción de los católicos, la fracción de los ortodoxos. Y es cada uno desde su imaginación entendiendo las escrituras conforme a su ¿qué? A su imaginación. Y cada uno peleando por tener la razón. Cada uno peleamos diciendo: yo soy el que tengo la verdad. Pero cuando estamos delante de Dios y Dios abre los ojos del ciego, nos vamos a dar cuenta que Dios no está interesado en darle la razón a ninguno, sino lo único que está interesado es en revelar a la vida de ¿quién? La vida de su Hijo. Porque cuando Dios empieza a revelar la vida de su Hijo, todo el esquema construido por nuestra imaginación se derriba. Porque por lo demás, si nos damos cuenta, aquí acabamos de leer la unidad de la fe. Pero si nosotros miramos aún dentro de nosotros mismos en este pequeño grupo, vamos a tener muchas diferencias en lo que creemos. Unos creen una cosa, otros creen otra, y no hay unidad, porque la unidad solamente la puede producir la vida de ¿quién? Si la fe no proviene de la vida de Jesús manifestándose en nosotros, en la congregación no va a haber unidad. La unidad no la produce que todos tengamos el mismo concepto. La unidad la produce que en todos haya la misma manifestación de ¿quién? De vida, ¿cierto? Y por eso aún dentro de la vida cristiana se hacen cosas difíciles. Y difíciles, mis amados, porque nosotros somos los que queremos instaurar en la vida del otro el concepto religioso que yo tengo. Entonces, como yo tengo cosas que me gustan, ¿sí? Y si nosotros miramos, el hombre natural siempre se reúne con el grupo que es como consecuente con lo que a él le gusta.
Entonces se reúne con el grupo que le gusta su misma música, su misma forma de vestir, y se va volviendo. Pero en la vida religiosa pasa lo mismo. Entonces me gusta el grupo legalista, entonces como a mí me gusta taparme todo, entonces me gusta allá donde me enseñan a ponerme falda larga. Y como a otro le gusta más el libertinaje, entonces me gusta más donde son permisivos. Y entonces cada uno busca el grupo donde encuentra lo que le gusta y su propia imagen de Dios. Pero cuando la luz de Dios viene, va a derribar todas esas imágenes de nosotros para producir la verdadera unidad de la ¿qué? De la fe. Porque la verdadera unidad de la fe es la manifestación de la vida de Cristo. ¿Cuándo estamos caminando por fe? Cuando estamos manifestando la vida de Cristo. Y eso no es algo que tú y yo producimos. Eso es algo que la vida de Dios produce en ¿quién? En nosotros. Pero que necesitamos entenderlo, porque si hemos nacido de nuevo, ya fue puesta dentro de cada uno de quién. Ya fue puesta dentro de cada uno de nosotros. Porque ¿a cuántas cosas nos hemos metido por fe y después le estamos reclamando a Dios porque no funcionaron? Porque entendimos la fe de una manera que diferente a como Dios la dispuso. La fe es la manifestación de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y la verdadera fe ordena tu vida. La verdadera fe quebranta los tesoros terrenales de cada uno de nosotros. La iglesia en sus comienzos, de una manera especial, enfrentó una unidad de la fe. Los que no habían nacido de nuevos estaban divididos. Estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos, los gentiles. Y todos no podían estar en el mismo grupo porque todos tenían una opinión que diferente. Pero después aparece el Señor a formar su iglesia, donde no estaba formando un grupo religioso, sino hombres y mujeres con la vida de Dios. Y ahora el Señor hace posible la unidad. Y entonces habían fariseos convertidos, gentiles convertidos, saduceos convertidos. Y ahora todos estaban caminando, no cada uno defendiendo su doctrina, su concepto, sus argumentos, sino cada uno experimentando la vida de Dios dentro de su corazón. Donde Dios nos llevó a dejar nuestro propio olor y nos llevó a dejar nuestro propio sabor. Donde la fe ya no era un instrumento nuestro para creer lo que nos parece, sino la fe nos lleva en una única dirección, la fe que proviene de Dios. El hombre religioso puede creer muchas cosas, pero la vida espiritual solo produce una fe, la fe de Dios en nuestro corazón, la fe que nos da certeza de lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Y lo que Dios está obrando se lo permitió palpar a Pablo diciendo: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si Cristo no va siendo formado en nosotros, no dejamos de pecar. Seguiremos como la puerca lavada, revolcándonos en el barro, o como el perro volviendo al vómito. La fe produce queda atrás el viejo hombre y ahora se manifiesta una nueva vida dentro de nosotros. Todos éramos ciegos de nacimiento, pero ahora vino Jesús para dar vista a los ciegos. Y como nosotros pensamos que dar vista a los ciegos era que Jesús pusiera la mano sobre alguien y que ese alguien viera, pero la realidad de dar vista a los ciegos es que Jesús viniera para hacer nuestros ojos, es que Él viniera para hacer nuestros oídos, y es que Él viniera para poner en nosotros su corazón. Cuando terminaron todo su trayecto por el desierto, Moisés terminó su discurso diciendo: hasta hoy Dios no les ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para
entender. Pero sabes, mis amados, si Cristo ha venido a tu vida, Dios ya te ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Y esa es la vida que necesitamos conocer y experimentar todos los días. La verdadera fe, la de Dios, nos lleva a experimentar eso. Y cuando estamos experimentando eso, estamos bajo el cuidado ¿de quién? Bajo el cuidado de Dios. Mire, su oración cambia, su búsqueda cambia. Sí. La verdad que yo creo que yo llevo años sin decirle al Señor, provéeme. Más bien Dios ha volcado eso en años donde tantas veces hablamos con mi esposa y decimos, todo esto es un milagro, todo esto es una gracia de Dios. Ya nos volcamos de pedir cuando no le conocíamos, simplemente a dar gracias, Señor, a dar gracias, 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 gracias. Señor, gracias en la abundancia, gracias en la escasez, gracias, gracias, gracias. ¿Sí o no? Necesitamos conocerlo. Termino ahora sí con esto. 2 minutos más. Si quieren van pasando el grupo de alabanza, por favor. Y hace unos miércoles les decía a los hermanos, a veces nosotros tenemos una idea de Dios y no le conocemos. Porque cuando pasa una circunstancia, nosotros ¿qué es lo que decimos rapidito? Hay que poner esto en las manos de Dios. ¿Sí? La pregunta es, ¿a qué horas esto se le salió de las manos a Dios? Entonces, soy yo el que perdí de vista a Dios en esa circunstancia. Y como no estoy viendo a Dios en esa circunstancia, entonces yo creo que necesito informarle a Dios de lo que está aconteciendo. Entonces, como no estoy viendo a Dios, por eso estoy en angustia, en afán, en ansiedad, en agitación en esa circunstancia. Entonces, más bien esa circunstancia desnudó que no lo estoy viendo y corro a los brazos de Dios y le digo, Señor, déjame verte, no te estoy viendo, Señor. Ayúdame a entender que en esto tú tienes el control del tiempo, tú tienes el control de esta circunstancia, tú tienes el control de todo. Y cuando Dios nos deja verlo, nuestra alma reposa, así las circunstancias sigan iguales. ¿Y por qué reposa? Porque reposa en quién es Él y en saber que Él es el Dios que tiene el control de ¿qué? De todas las cosas. Mis amados, cada cosa tiene su hora y tiene su tiempo debajo del sol. Descansemos en el Señor. Cada día trae su propio afán. Vivamos lo que Dios tiene para hoy. Cuando llegue mañana llegará con la provisión, con la dirección, con el cuidado de Dios. Vivamos el día de hoy, lo que Dios tiene para hoy. ¿Cuál es el maná que Dios tiene para hoy? Y Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo, el pan del cielo que Dios nos dio a comer. Y hoy es el día para comer maná del cielo, no porque sea domingo. Mañana lunes nos levantamos y es el día para comer maná del cielo, y el martes es el día para comer maná del cielo, el único alimento que sacia el corazón. Amén.